En la página oficial del Instituto Geográfico Nacional de España existe un mapa muy bueno y muy completo que tiene la gran mayoría de los caminos de Santiago en Europa. Y no digo todos, porque conozco algunas variantes catalanas que no están incluidas. No obstante, es un recurso excelente para apreciar el éxito del fenómeno jacobeo. Esta red incluye senderos en países remotos como Finlandia, Polonia, Croacia y hasta un fragmento en Ucrania. Curiosamente, podemos ver que esta red no se extiende a los países cristianos ortodoxos como Grecia y Rusia. En el caso de Grecia, es un país con tradición cristiana importante, mayormente ortodoxa, con pequeños enclaves católicos producto de las invasiones medievales. Las tierras griegas fueron las primeras en aceptar el cristianismo. El Nuevo Testamento se escribió en gran parte en Grecia, entre ellos el libro del Apocalipsis, y se escribió utilizando como idioma el griego común, que era el griego que se usaba como lengua franca en el este del Imperio Romano y en los territorios conquistados por Alejandro Magno. Además, varios apóstoles deambularon por sus tierras y es un país hermoso, lleno de naturaleza y cultura y de gente creyente. Lo cual lleva a un planteo curioso, como es que Grecia, con toda la tradición cristiana que tiene, no cuenta con Camino de Santiago. En este video vamos a responder esa pregunta y hablar sobre algunas actividades en tierras griegas que pueden ofrecer una experiencia similar, aunque no igual. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Confirmo lo anteriormente dicho, Grecia muy lamentablemente no forma parte de la red de Caminos de Santiago, y las razones son varias. Las principales son la falta de tradición, la falta de popularidad del santo y la falta de popularidad de la ruta. Respecto a la falta de tradición, originalmente se decía que Santiago el Mayor había predicado en Jerusalén, donde murió ejecutado, según la Biblia canónica, y donde se creía que fue sepultado. La Iglesia Católica aceptó reconocer los restos apostólicos en Compostela a principios del siglo XII, durante el arzobispado compostelano de Gelmírez, unos 250 años después del descubrimiento y medio siglo después de la cisma o quiebre entre las iglesias de Oriente y Occidente, por lo que la Iglesia Ortodoxa nunca reconoció que los restos de Santiago estuvieran en Compostela. Respecto a la popularidad del santo, en Grecia existen muy pocas iglesias dedicadas a algún Jacobo y no podemos encontrar ninguna dedicada específicamente a Santiago Cebedeo. Sí encontramos dos iglesias dedicadas a Santiago el Justo, una dedicada a Santiago el Interciso y una iglesia armenia dedicada a un Santiago. Por las razones anteriores, históricamente, en el medioevo, los griegos no participaron del Camino de Santiago. Sin embargo, existen algunas leyendas como la del obispo de Patra, que murió en Estella mientras hacía el camino francés, y la de un ex obispo eremita en Santiago, llamado Stéfanos, que dio una reprimenda a unos feligreses que le imploraban ayuda al santo para matar moros. Por otro lado, si los griegos querían peregrinar, había sitios mucho más cercanos y con más sentido y valor histórico, como Tierra Santa. De hecho, muchas de las islas griegas estuvieron durante siglos bajo el dominio de los caballeros cruzados, como la isla de Rodas y de Kos. Además existen muchos castillos repartidos por todo el territorio griego que participaron de una forma u otra de las cruzadas. Otro destino posible de peregrinación era Constantinopla, la actual Estambul, que era y es la sede del Patriarcado Ortodoxo, lo que sería una suerte de Vaticano Oriental, y donde se concentraron los restos de muchísimos apóstoles. Además, todavía hoy día, a pesar de ser un fenómeno de fama mundial, el Camino de Santiago es muy poco conocido en Grecia. De hecho, ni siquiera hay asociación de amigos del Camino de Santiago. Muy pocos griegos lo han hecho y lo hacen cada año, aunque en términos relativos, la fama de la ruta ha crecido bastante. Les pongo un ejemplo. En las estadísticas oficiales, Athanasia, con sus 2 Compostelas, representa casi el 1% de los peregrinos griegos del año 2024. Además, existen factores económicos que condicionan la participación de los griegos en la ruta, como que Grecia es el país de la zona euro con salario promedio más bajo. Y por último, existen problemas logísticos al que dan en extremos opuestos del continente. Grecia limita solamente con un país de la Unión Europea y del área Schengen, que es Bulgaria, lo que dificulta la movilización de larga distancia por tierra. No obstante, el hecho que no exista Camino de Santiago no significa que no existan ni hayan existido peregrinaciones ni senderismo de larga distancia. Ahora vamos a ver algunos. El Camino Sagrado o Hiero 2. En la antigua Grecia existían también las peregrinaciones, siendo la más popular el conocido como Camino Sagrado, que conecta Atenas con Eleusis y que era donde se llevaban a cabo los misterios eleusinos, en honor a las diosas Demeter y Core o Perséfone,
y se conmemoraba el rapto de Core por Plutón, donde se la lleva al inframundo para ser su esposa. Y la presencia de Core en el inframundo es la causa mítica de las 4 estaciones del año. Constaba de 2 celebraciones, la menor a finales de marzo y la mayor a finales de septiembre, en el comienzo del otoño. Esta peregrinación se celebró desde el octavo siglo a.C. hasta el cuarto siglo de nuestra era, cuando se prohibieron los ritos paganos. En esta peregrinación participaba todo el mundo, desde pobres y esclavos hasta emperadores romanos. Del antiguo camino sagrado se preservan secciones de la calzada original, así como santuarios, sitios de ofrendas, monumentos funerarios y puentes. Nosotros lo recorrimos hace años y lo documentamos en 3 videos donde cubrimos todo lo que hay visible hoy día. Y no somos los únicos. Cada septiembre se ve una veintena de personas vestidos como griegos antiguos que lo hacen caminando todavía. Otro camino con orígenes en una tradición antigua es el conocido como Camino de la Tregua, y se refiere a la costumbre de pausar los conflictos bélicos para poder celebrar los Juegos Olímpicos. En esa época, los atletas entrenaban en la población de Írida y caminaban todos juntos a Olimpia para realizar la competición. En la actualidad es un evento deportivo organizado una vez al año y consiste en una caminata de resistencia, donde se cubren los 52 kilómetros que separan a Írida de Antigua Olimpia en 10 horas. Existe un ritmo estricto y todos los participantes caminan como grupo. Aquellos que no les da el cuerpo pueden tomarse una camioneta de apoyo y volver a Antigua Olimpia. Para aquellos que logran completar la caminata se les da una medalla. Ahora bien, lo más parecido a una peregrinación a pie en términos de historia y de religión, no así de experiencia y de infraestructura, es el senderismo de larga distancia por la antigua Vía Egnatia, que era la continuación de la Vía Apia en los Balcanes y que unía las 2 capitales del imperio, Roma y Constantinopla. La Vía Egnatia une los países de Albania, Macedonia del Norte, Grecia y Turquía. En términos religiosos es doblemente importante, primero porque fue utilizada por San Pablo cuando evangelizó el norte de Grecia visitando Neápolis, Filipi, Anfípolis, Beria, Apolonia y Tesalónica, y segundo porque era la vía utilizada históricamente por los peregrinos terrestres para llegar a Tierra Santa. En términos arqueológicos es inigualable, ya que conectaba un sinnúmero de poblaciones greco-romanas, muchas de ellas excavadas y visitables. Ahora bien, en términos de infraestructura deja mucho que desear. Mucha de la calzada original se ha perdido, no es fácil de transitar y además hay muy poco alojamiento. Existe un grupo que lo intenta recuperar como ruta de senderismo y ha editado 2 guías para hacerlo. Una del tramo entre Durrës y Tesalónica y la segunda entre Tesalónica y Estambul. Nosotros estamos pensando en hacerla en un futuro. Si alguno de ustedes la hizo, lo pueden dejar en los comentarios. Ahora bien, en términos de infraestructura y acogida, sí existe algo similar al Camino de Santiago, que es Aioros, el Monte Santo, que es como se conoce al Monte Athos. Está ubicado en Grecia del Norte, en las cercanías de Tesalónica, y es un sitio muy peculiar. Si bien técnicamente pertenece a Grecia, está administrado por la Iglesia Ortodoxa y solo se permite el acceso a hombres. El territorio tiene unos 40 kilómetros de largo y está cubierto por múltiples monasterios y ermitas, a los cuales se puede acceder, o bien caminando, con buses o con barco. Estos monasterios ofrecen a los peregrinos una acogida estilo jacobea que incluye comida y techo a cambio de donativo. Eso sí, la experiencia tiene varias limitaciones importantes. La primera es que es solo para peregrinos hombres, valga la redundancia. No se permite el acceso a mujeres, si bien se ha hecho alguna excepción para algún personaje importante. Segunda es que existen cupos limitados y con reserva previa, donde los griegos ortodoxos tienen acceso preferencial. Unas 100 plazas por día para griegos y ortodoxos y unas 10 plazas para extranjeros o no ortodoxos.
Y tercero, es necesario un permiso, el cual es pago, que cuesta 35 euros para extranjeros, 25 euros para griegos ortodoxos y 17 euros para estudiantes, y que dura un máximo de 4 días. Por supuesto que también existen agencias de turismo que organizan peregrinaciones, que son en realidad paquetes turísticos vacacionales a sitios religiosos. Estos tours se centran en dos figuras, principalmente en San Pablo, visitando algunos de los sitios de la Vía Egnatia como Filipi y Tesalónica, así como Atenas y Corinto, y secundariamente en el apóstol San Juan, que fue el que escribió el libro de Revelaciones cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Estos tours además incluyen algunos monasterios ortodoxos turísticos, como son los de Meteora y Mistra, y otros sitios no relacionados con la cristiandad como Miceno. Para finalizar, nos parece una verdadera pena que no exista una experiencia cercana al Camino de Santiago en Grecia y que sea accesible a todo el mundo. Y lo que nos preguntamos nosotros, con el mismo espíritu del grupo que intenta revivir la Vía Egnatia, es si no sería posible crear una experiencia similar. Así que en un próximo video vamos a hablar sobre la presencia de los diferentes apóstoles en Grecia y analizar la posibilidad de hacerle una visita a pie a alguno. Si les gustó este video, los invitamos a ver nuestros otros videos del Camino de Santiago y de Grecia, y en particular los del Camino Sagrado, que recorrimos hace unos años visitando todos sus monumentos. Además, les sugerimos suscribirse al canal si no lo han hecho, y les pedimos que nos dejen comentarios. Necesitamos de su apoyo para seguir creciendo y hacer videos como este. También pueden encontrarnos en nuestra página web, aventurasapie.com, donde además de nuestros videos tenemos nuestro blog. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.